Hola amigos de la página elreyqueviene.com y del canal de YouTube El Rey que Viene. Sean ustedes muy bienvenidos. En este momento estamos aquí para poder repasar la lección número 7 titulada Las 7 trompetas. Veremos rápidamente el versículo de memoria que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 10, versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Lo primero que quiero hacer en este momento es que podamos determinar el propósito que tienen las trompetas del Apocalipsis. Si bien es cierto, nosotros hace 2 semanas hemos estudiado ya los 7 sellos, y en el 5.º sello se trata acerca de la plegaria que hacen los santos para que pueda intervenir la mano divina en la historia de la humanidad y pueda de alguna manera favorecerlos. ¿Y sabes cómo surgen las 7 trompetas? Sí, precisamente es respuesta a la plegaria del 5.º sello. Vamos a leer rápidamente, ahí nada más, en Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Claro, precisamente ese humo, ese incienso, esa plegaria que estaban teniendo los santos para con Dios, es donde Dios escucha y empieza a interceder a favor de ellos, para poder castigar a todos los que están haciéndoles daño a su pueblo. El significado de las trompetas en la Biblia es muy importante, puesto que aparecen 144 veces en la traducción griega del Antiguo Testamento, de las cuales 105 se refieren a hacer señales en la guerra, en la adoración e incluso en la oración. Un pasaje claro para poder entender el significado de las trompetas lo encontraremos en el libro de Números, capítulo 10, de los versos 8 hasta el 10. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, las tendréis como estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Cuando salgáis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os ataque, tocaréis alarma con las trompetas. Así seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. En vuestros días de alegría, como en vuestras solemnidades y principios de mes, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os servirán de memorial delante de vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. Aquí vemos de que el pueblo de Israel, siempre para poder citar una guerra, o para poder hacer un culto, o en los días festivos, era cuando ellos tocaban la trompeta. ¿Con qué fin? Con el fin de que Dios pueda interceder también por ellos. Es como decirle, ¿no? Señor, ayúdanos, nosotros estamos aquí pidiendo tu presencia. Y de esa manera entonces el pueblo de Israel se sentía más protegido. ¿Por qué? Porque Dios mismo los acompañaba. Y ahora, en el contexto del Apocalipsis, las 7 trompetas puede parecer a simple vista de que como si se estuviera invocando una guerra. Pero más que eso, el tema principal que destaca es la oración. Las trompetas son una respuesta a las oraciones de los afligidos santos de Dios. Es como si Dios le estuviera diciendo a su pueblo: tranquilos, no se preocupen, yo estoy notando su sufrimiento y voy a responder a sus necesidades. A veces nosotros también creemos de que cuando le pedimos a Dios una cosa, Él no nos escucha, que Él está en silencio. Pero el sonido de las 7 trompetas demuestra de que es totalmente todo lo contrario, de que Dios a lo largo de toda la historia está actuando en favor nuestro,
Quizá a veces nosotros no lo podamos notar porque de repente puede ser de que no conozcamos los hechos históricos y es por ello que el Apocalipsis nos brinda ese conocimiento para poder nosotros familiarizarnos con las cosas que Dios ha hecho por nosotros y de las que va a hacer también. Así que Dios ya está actuando en la historia con quienes especialmente han perseguido a su pueblo. Ahora vamos a buscar en la Biblia, en los pasajes de Apocalipsis 8, desde el versículo 3. Apocalipsis capítulo 8, desde el versículo 3 dice: Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y después, cuando el sacerdote salía al patio y terminaba todo lo que tenía que hacer, habían 7 sacerdotes esperando para poder tocar su respectiva trompeta. Así, en el contexto de Apocalipsis, los versos que hemos estado leyendo, hay un ángel parado ante el altar. Y en el altar, según el santuario, se hacían los sacrificios del Cordero. Y si nosotros vemos que esto es el santuario celestial, ya no el terrenal, quiere decir de que ahí ya no está el Cordero que lo representaba un animal, sino que es el Cordero que quita el pecado del mundo, como lo dice San Juan 1:29, refiriéndose al mismo Jesús. En otras palabras, ni bien muere Jesús, después de la muerte de Jesús en la cruz, empieza el toque de las 7 trompetas, así como en el santuario terrenal, después de la muerte del Cordero, empezaba el sonido de las trompetas. Así también entonces es en Apocalipsis. Ahora, nosotros debemos considerar de que el hecho de que el ángel arrojara el incensario no quiere decir que se ha terminado el tiempo de gracia. Al contrario, este periodo abarca desde la era neotestamentaria hacia lo largo de la historia. Y una evidencia importante es que aquí todavía se sigue predicando el Evangelio. Apocalipsis 10:11 dice: Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. También todavía seguía habiendo intercesión en el altar. Apocalipsis 9:13 dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Eso quiere decir de que si es que aún había intercesión y si es que aún había la predicación del Evangelio, todavía no tenía que terminar el tiempo de gracia, porque Jesús lo predijo, y este Evangelio será predicado a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y si todavía se sigue predicando el Evangelio, es que todavía no viene el fin, todavía no llega el fin del tiempo de gracia. Es por eso que las 7 trompetas del Apocalipsis abarcan todo el curso de la historia, desde los días en que Juan recibe su visión hasta el final del tiempo de gracia y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como dijimos en un inicio, cada trompeta tiene un significado histórico. La primera trompeta utiliza un lenguaje veterotestamentario, es decir, las palabras que están escritas en la primera trompeta ya han sido también utilizadas en el Antiguo Testamento, como granizo, fuego y sangre. Nos hace recordar a una de las plagas que sucedió en Egipto, cuando Moisés visita a Faraón, y que lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 9, de los versos 23 al 26. Y asimismo, si buscamos en Ezequiel capítulo 38, versículo 22, vamos a encontrar una alusión a estas palabras. Dice: yo litigaré contra él con peste y con sangre,
y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, una lluvia impetuosa y piedras de granizo, fuego y azufre. Entonces, si esto es así, la primera trompeta representa el juicio de Dios sobre la Jerusalén que había rechazado a Cristo. La segunda trompeta recuerda los juicios de Dios sobre sus adversarios. Y si nosotros nos damos cuenta, en particular está mencionando la caída de la antigua Babilonia. En 1 de Pedro 5:13 hace una alusión a Roma como Babilonia. Por ende, la segunda trompeta está relacionada con la caída del Imperio Romano. En la tercera trompeta hay dos cosas que quiero rescatar, dos símbolos, mejor dicho. Una es la caída de la estrella, que hace alusión a la caída de Satanás también a esta tierra, y la otra que menciona que los principales afectados van a ser los manantiales, los ríos y todas las fuentes de agua. Ahora, si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, cuando se refería a manantiales, ríos y fuentes de agua, hacían alusión al crecimiento de una vida espiritual. Por ejemplo, buscamos en el libro de Salmos, capítulo 1, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, si nosotros unimos estas dos cosas, que en la caída de las estrellas y que las aguas se hacen amargas, conectan estas dos ideas y sugiere una perversión de la verdad y un aumento de la apostasía, lo cual sucedió precisamente en la Edad Media. En la cuarta trompeta, las fuentes de luz se oscurecen. ¿Cuáles son las fuentes de luz? Ahí menciona el sol, la luna y las estrellas. La tercera parte de cada uno de ellos se oscurece. Y bueno, si es que dice que es la tercera parte, quiere decir de que es un oscurecimiento parcial. Y esto podría también darnos la idea de la profundización de la apostasía en la iglesia. La quinta trompeta, de hecho que es una continuidad de la cuarta, pues aquí la oscuridad espiritual se vuelve totalmente mundial, pues en Apocalipsis 9:2 dice, abrió el pozo del abismo, y del pozo subió humo, como humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Esa oscuridad representa precisamente al secularismo que sucedió en la era moderna. Y es que si nosotros nos damos cuenta, a medida de que avanzan las trompetas, la actividad demoníaca cada vez está afectando más a la humanidad y están por ende pues consiguiendo la degradación espiritual y los deseos destructivos sobre la carne. La sexta trompeta ya narra los hechos que nosotros estamos viviendo en la actualidad, pues comparándolo con Apocalipsis 17, 4 y 5, nos da una descripción de la oposición a Dios similar a la Babilonia del tiempo del fin. Ahora, antes de pasar a la séptima trompeta, nosotros nos damos cuenta de que Apocalipsis tiene un pequeño interludio. En el capítulo 10 habla del ángel que baja con el librito. Y aquí Juan recibe algunas instrucciones que debe de comer el librito. La palabra comer, como lo dice en Jeremías 15:16, se refiere a poder aceptar el mensaje que Dios te da. En otras palabras, Juan estaba recibiendo algunas instrucciones y que después de haber recibido esas instrucciones debía de predicarlo al mundo. En el capítulo 11 nos hablan de los dos testigos. ¿Quiénes son los dos testigos? Los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así es, son los dos testamentos de la Biblia, los cuales nunca se van a poder separar, porque una interpretación bíblica
siempre es válida cuando lo leemos a la luz del contexto de toda la palabra de Dios. Entonces, este interludio que sucede entre la sexta y la séptima trompeta es realmente muy significativo, porque en la sexta trompeta, mientras el pueblo impío se está preparando para hacerle la guerra al pueblo de Dios, al pueblo de los santos, nos señala de que el pueblo de Dios también está recibiendo instrucciones y se está preparando para poder afrontar a la última crisis de la tierra. Hay una cosa que nosotros debemos entender, que después del año de 1844 nunca más ha habido una profecía de tiempo. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 10, versos 5 y 6. El ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Este pasaje del Apocalipsis tiene una conexión con el libro de Daniel. En el capítulo 12, versículo 7, dice: Oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. En ambos pasajes hay figuras celestiales paradas sobre cuerpos de agua, que levantan su mano hacia el cielo y que juran por el que vive por los siglos de los siglos. Y además, la conexión entre tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que se refiere a los 1260 años, en Daniel 12:7, con el tiempo no sería más de Apocalipsis 10:6, indica que el ángel de Apocalipsis 10 está anunciando el fin de las profecías de tiempo de Daniel en el contexto de la sexta trompeta. Recalquemos que el tiempo del fin comienza en 1798, pues después de esa fecha, en algún momento de la historia, tenía que venir el fin. Daniel 8:14 nos habla de las 2300 tardes y mañanas que tenían que pasar y luego el santuario sería purificado. Recordemos de que cuando terminaron las 2300 tardes y mañanas, que son día por año, o sea 2300 años, que terminaría en 1844 después de Cristo, fue en esa fecha cuando se creyó de que Cristo volvería por segunda vez a la tierra. Ese fue el gran chasco de la historia cristiana. Pero después de este periodo ya nunca más habría algún periodo que señale una profecía de tiempo. Y por ende, nosotros no podemos saber cuándo se terminará el tiempo de gracia, y mucho menos determinar la fecha exacta de cuándo será la segunda venida de Jesús. Y para terminar, la séptima trompeta anuncia el hecho más importante de la humanidad, y es nada menos que el regreso de Jesús a la tierra. Así es, la segunda venida de Cristo. Pues repasemos rápidamente en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Y luego vamos a pasar al 19. Dice: El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Versículo 19. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. Se dice que cuando Jesús vuelva por segunda vez, justo antes habrá un gran terremoto cual nunca hubo en la historia de la humanidad. Y además, el templo de Dios fue abierto, nos dice el versículo 10. ¿Y para qué se haría abierto si es que Jesús no va a salir de ese lugar?
pues es el momento que Jesús va a dejar el santuario celestial para poder venir junto con sus ángeles y poder dar la recompensa a todos los que fueron fieles, tanto a los vivos como a los muertos. La pregunta es ahora, ¿tú quieres estar ahí? ¿Tú quieres ser parte de ese pueblo que Jesús va a venir a llevar y los va a apartar a su derecha y les va a decir: venid a mí, hijos de mi Padre, porque ustedes hicieron mi voluntad? Cuánta alegría va a haber en ese momento, no solamente para los justos, sino también para el mismo Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús se va a dar cuenta de que valió la pena haber derramado su sangre por ti. Además, la séptima trompeta esboza el contenido del resto del libro, como nosotros vamos a poder notar en el versículo 18, dice: las naciones se airaron. Eso hace una referencia a Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Dice más en el versículo 18, y tu ira ha venido. Además, algo en particular que tiene la séptima trompeta es que da un resumen del contenido del resto del libro de Apocalipsis. Ahí nada más en Apocalipsis 11, 18 dice: las naciones se airaron. En Apocalipsis del capítulo 12 al 14 está describiendo a la ira que tiene Satanás y que por medio de él muchas personas van a ser dominadas por ese mismo sentimiento que tiene Satanás. Sigamos en Apocalipsis 11:18. Dice: y tu ira ha venido. Y más adelante en el capítulo 15 nos narra acerca de las 7 últimas plagas que ocurrirán en la tierra antes del regreso de Jesucristo. Sigamos en Apocalipsis 11:18 y dice: el tiempo de juzgar a los muertos. Eso está representado en el capítulo 20 de los versos 11 al 15. Y luego dice: de dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Esa es una recompensa que está descrita también en los capítulos 21 y 22 del mismo libro. Y la última parte del versículo 18 del capítulo 11 dice: y de destruir a los que destruyen la tierra. Y encontramos eso en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 20, versículo 15. Querido amigo, las 7 trompetas son una respuesta de Dios al clamor afligido de su pueblo porque se haga justicia. Tú quizá estarás pensando: ¿cuándo vendrá Dios para que al fin pueda interceder por nosotros y haga justicia? Quizá estás pasando por un problema en particular y siente que tú has orado y orado y que Dios no te ha respondido y que no te escucha. Pero sabes, querido amigo, la ayuda de Dios está más cerca de lo que tú te imaginas. Y las 7 trompetas precisamente demuestran de que Dios ha intercedido en favor de su pueblo durante toda la historia. Pero las 7 trompetas nos hacen tener una idea de que Dios nunca nos ha dejado solos. Y que ahora, más que nunca, es cuando más quiere llegar a lo profundo de tu corazón. Hoy es el momento de poder acercarnos a Dios y decirle que siga actuando en favor de nuestras vidas. La pregunta es, ¿tú se lo permites? Si es así, inclina el rostro y oremos juntos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, porque a través del estudio de las 7 trompetas hemos descubierto de que tú nunca nos has abandonado, de que nunca nos has dejado a la deriva, de que siempre has estado intercediendo en favor de tu pueblo. Nosotros también te queremos pedir, Señor, de todo corazón, que sigas obrando en nuestra vida. Tú sabes los pedidos que tiene cada uno de tu hijo que está escuchando este video.
te queremos pedir que nos ayudes a tener paciencia, Señor, porque la paciencia es una virtud que tienen todos los santos de tu pueblo, Padre mío, y nosotros algún día también queremos ser parte de tu pueblo, Padre. Queremos darte las gracias por todas las maravillas que estás haciendo en nuestras vidas. Perdónanos si es que te hemos fallado, y a partir de ahora, ayúdanos, Señor, a poder tener esa confianza de que tú estás mucho más cerca de lo que nosotros creemos. En el nombre de Jesús, amén.